Ok, muy buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas noches, yo, ¿verdad? Buenas noches, Lick. Hola, Ivonne. Buenas noches. Hola. Ok, buenas noches, Rosario. Bueno, creo que los compañeros se van a ir integrando después, así es que voy a comenzar la clase de este día. Ok, vamos a ver los enfoques teóricos. Ok, ¿se observa presentación? Y se ve Sí. la teoría psicoanalítica está de Sí, Freud. ok, muchas gracias. Vamos a ver el enfoque psicoanalítico de Freud y la teoría de Jung dentro de esta teoría tan importante que es de mucha utilidad por todas las herramientas, técnicas y procesos que le ha dado pues a la psicología. Nosotros abordamos los casos con diferentes enfoques. Todos los casos son completamente muy distintos, entonces cambiamos los enfoques. Esta es una teoría donde nos permite llegar a la vida del inconsciente de la persona. Vamos a ir viendo todos aquellos elementos que forman parte de la teoría. Ok, en la clase anterior, cuando veíamos cuál era la trascendencia de la psicología a través de la historia, vimos a este gran autor pionero de la psicología y es Sigmund Freud. Él nace desde el 6 de mayo de 1856, fallece el 23 de septiembre de 1939 y la causa de la muerte es cáncer de laringe. La mayoría de los grandes exponentes de la psicología han sufrido de algún tipo de enfermedades y por ende pues es la representación de las grandes escuelas, algunos por el mismo historial que han ido desarrollando. Dentro de la teoría estudiamos la noción del inconsciente. El inconsciente son todos aquellos elementos de nuestra vida que hacemos dentro de un proceso inactivo. Eros y tanatos, que son las pulsiones de la libido, todo lo que nos provoca placer. En la sexualidad nos provoca placer la comida, algunos pues los viajes, todo lo que nos provoca un placer es parte de las pulsiones de la libido. Y también estudiamos pues aquellas estructuras bien marcadas en el desarrollo de nuestra vida dentro de nuestro aparato intrapsíquico, que somos gobernados por el ello, por el yo y superyo, y que forman parte de la estructura de la personalidad. Cuando nosotros hablamos de todos estos elementos, vamos a enfocarnos en que todo va relacionado con la conducta y con el comportamiento. Vamos a clasificar y vamos a poner ejemplos después de cómo se llevan a cabo y de cómo somos gobernados por esos grandes salvajes, que nuestra conducta no es solamente el hecho, yo observo la conducta de alguien, no, sino que qué está atrás de esa conducta, por qué hacemos lo que nosotros hacemos. El síndrome de Edipo también lo analizamos. Este es el deseo inconsciente de la madre, del niño hacia la madre. El niño trata de competir con el padre por la atención de la madre. ¿Qué sucede cuando está dentro de las etapas infantiles? Llega el padre al hogar, digamos por ejemplo, del trabajo, y el niño ¿qué hace? Perdón, la madre. Y el niño ¿qué hace? Pues abrazar completamente a su madre. Llega el padre, ¿qué es lo que hace el niño? Pues inmediatamente pone una barrera entre ambos. Él también abraza a la madre. Es el sinónimo de poder que establece que en algún momento lo ve como un enemigo. La solución de la identificación del niño con su padre, si no puede vencerlo, en un momento se une a él. ¿Qué sucede con este proceso?
Cuando nosotros crecemos, como hay regresiones, y las regresiones son muy parecidas en que en su mayoría en el inconsciente buscamos, en el caso de los hombres, buscan las características en una relación de pareja, esas características que la mujer debe de tener de acuerdo a las características de la madre. Ese es el enfoque que lleva la teoría de Freud. Sin embargo, también no podemos dejar de lado que se vuelve dentro de una etapa regresiva cuando los hombres, por lo general, buscan la perfección en una mujer que sea muy parecida como su mamá. Y realmente eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? El hombre aprende a vivir dentro de un conflicto pues solo. Y en algunos casos ellos no se van de la casa. Ellos siempre viven con la mamá hasta que la mamá fallece, ¿no? Entonces es el síndrome de Edipo. Lo vemos desde diferentes perspectivas. La admiración hacia la figura materna. Estudiamos elementos muy importantes que gobiernan toda nuestra mente. El inconsciente versus inconsciente. El consciente, todo lo que nosotros podemos llevar a cabo, todo lo que es nuestro comportamiento, todo lo que está reflejado dentro de las estructuras psíquicas y algo bien fundamental, el proceso perceptivo. Soy consciente de lo que veo, de lo que digo, de lo que escucho, de lo que puedo oler y de lo que puedo comer. Soy consciente. Y la estructura cerebral es el que hace todo el análisis del momento o de la situación. En el estado preconsciente está guardado aquellos traumas, situaciones que no queremos recordarla. Están en el estado preconsciente. Son a veces pequeños recuerdos que nosotros podemos traer a nuestra memoria. Hasta hacemos un sacrificio para poder tratar de recordar, porque la mente va olvidando todo o muchos sucesos de nuestra vida. Guardamos lo más importante y así es como lo recordamos y vamos desechando sucesos que pueden ser importantes pero no para nuestra memoria. Y en el inconsciente son todos aquellos elementos que están dentro de nuestra vida. Por ejemplo, hay un aspecto bien fundamental. Puede ser que esté en el estado consciente, donde yo en un momento dado establezco una conducta o un pensamiento, pero no puede ser llevada a cabo en el inconsciente. Mis necesidades, mis deseos conscientes, nosotros las reprimimos y las vivimos en el inconsciente, donde está especialmente determinado en el proceso de los sueños. Ahí soñamos todo lo que nosotros no podemos hacer conscientemente. Ahí están reflejados nuestros deseos, nuestros traumas y algo bien fundamental, todo aquello que no podemos vivenciar. Todo aquello que en los sueños podemos determinarlo, todo lo que soñamos. Según la historia, nosotros pasamos la mayor parte de nuestra vida soñando, con la única diferencia que no lo recordamos. Recordamos más las pesadillas. ¿No les pasa a ustedes eso? Que recuerdan más las pesadillas, que recuerdan o que tienen sucesos o sueños bastante repetitivos y esos sueños tienen un significado. Lamentablemente, pues no analizamos cuál es nuestra vida y en función de ella interpretar todo lo que es nosotros soñamos. Y si es frecuente, entonces hay que analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Los componentes de la personalidad son tres fundamentales. El ello, que es la instancia del inconsciente, contiene todas las pulsiones, todos los deseos, todas las necesidades, todo lo que nos provoca placer. Se rige por principios de placer y es una evolución. El ello es el único componente que traemos al
nacer, desde que somos bebés. Primero lloramos, lloramos y lloramos. ¿Y qué hacen los padres? En este caso la madre, darle lo que es el alimento, amamantarlo. Y ahí el niño satisfecho, pues realmente se queda como quieto, deja de llorar. Y luego tenemos el yo. Este es el contenido en su mayoría del consciente que se rige en los procesos mentales, el principio de la realidad. Cuando es consciente el niño, a medida va creciendo, los padres somos los responsables de que esa realidad tenga un impacto en los niños. Y luego tenemos también el super yo. Esta es la instancia del inconsciente. Contiene las reglas aprendidas en la primera etapa de la vida, en el super yo. En el super yo, las normas, todos aquellos valores, los niveles de socialización con los grupos, todo lo que la familia, toda esa descarga afectiva en relación al desarrollo se ve marcada en el super yo. Aquí vamos a determinar personas bastante moralistas porque así nos enseñó la familia. Primero, la moralidad. El yo, con este principio de realidad, que es el que va a determinar a quién va a deliberar, a quién delibera. Este es el niño. Recuerden que les mencioné el niño caprichoso, el niño que dice, esto lo quiero ya, como que son de esos niños rebeldes. Lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Y es un pensamiento obsesivo en los adultos. El yo es el que va a deliberar, tiene el nivel de potestad de deliberar al ello, al yo, perdón, al ello o al super yo. ¿A quién creen que delibera siempre? Pues al ello le da unas riendas sueltas y él hace todo lo que él quiere. Por eso es que nosotros hacemos todo lo que nosotros queremos. Y en el momento que lo queremos, no esperamos para el día de mañana, hasta para el sábado, no. Si yo quiero comprarme algo, y como es una necesidad o no una necesidad realista, ¿qué voy a hacer? Comprármelo, que voy a satisfacer mi necesidad de placer. Y esto va evolucionando también de acuerdo a nuestras edades. Cuando estos entran en un conflicto, este no, ¿verdad? Porque este es como el niño feliz. Logré lo que quiero, voy a comprarme lo que quiero, voy a hacer lo que quiero. Pero estos no, estos entran en un conflicto y el conflicto más grande que puede llegar a determinar es que entremos en un estado neurótico, porque la demanda del super yo, de la moralidad, ante el ello realmente tiene un peso muy importante. Entonces vienen más adelante, vamos a ver los mecanismos de defensa que surgen como protección del yo. Los mecanismos de defensa surgen para proteger al yo. ¿Y de quién lo protege? Del super yo. Porque si no, vamos a entrar en problemas de la personalidad. Y en ese caso, los estados neuróticos que hemos mencionado anteriormente. Entonces es así como se rigen estos componentes internos en nuestra persona. Son los responsables de todas nuestras conductas. ¿Cuáles son las funciones de los padres? En primer lugar, como el niño está en desarrollo, si nosotros satisfacemos todo lo que es el placer, todo lo que él quiere, entonces, ¿qué quiere decir? Es un hijo único, vamos a formar una personalidad demasiado egoísta. ¿Y qué va a suceder cuando entre a un mundo social? Ahí sí las personas no lo van a complacer. Entonces va a entrar en un gran conflicto de la identidad grupal. Entonces, por eso es muy importante todas las normas, todo lo que los padres determinamos en la estructura de la realidad. Me gusta mucho observar cuando el papá le dice al niño, no, yo no te puedo comprar este juguete o no te puedo comprar esto que tú querés porque yo no tengo dinero.
por más berrinche que hace, pero él va comprendiendo que en otra ocasión, pues realmente no le va a hacer esa conducta agresiva hacia la madre o hacia el papá. Y cuando formamos personas demasiado moralistas, también vamos a entrar en cierto tipo de conflictos, porque esta persona tiene que reprimir al ello. ¿Por qué? Porque la formación de valores es más importante antes que sus necesidades de placer. ¿Me di a comprender? Bien complicada Es complicado. es bien complicado eso del yo, del super yo, porque como son similares, pero entiendo que el ello, pues como usted dice, es el inconsciente, y es lo único que traemos cuando nacemos. ¿Sí? O sea, sí, Sí. yo, el yo, estamos hablando del yo interior, ¿Sí? ¿verdad? Y el super yo Uh-huh. es el subconsciente, donde Sí. está ahí, se relaciona lo afectivo y todo la moral y todo eso. Ajá. Ay, Todas que eso las, me parecía. Ajá, todas las normas. perfecto. Los elementos, ¿verdad? Gracias. Así es que analicen sus vidas, por cuál es más dominado usted. Y por lo general le digo que somos, aunque estemos ya adultos, nosotros somos gobernados por el ello. No siempre las tres instancias nos van a generar conflictos, porque hay situaciones que nosotros dentro de nuestro principio de realidad las podemos hacer sin generar problemas en estos dos. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, me quiero comprar un pedazo de pizza, tengo ganas, tengo el dinero, pues fácil voy, lo compro, me lo como y satisfací mi necesidad del ello. ¿Entran en conflicto los otros dos? No, pero cuando hay decisiones así fuertes que nosotros tomamos, entonces sí, aquí viene una contraposición de estos tres componentes. Por ejemplo, un caso que usted diga, bueno, el sábado vamos a tener evaluación de psicología. Todavía no la tenemos, pero como, por ejemplo, pero es día viernes y el día viernes usted tiene pues una cita. Tiene una cita, posiblemente una cena o una fiesta y el yo, que es su principio de realidad, va a ser ese nivel de conciencia. Pero si te vas a tener una evaluación. Y en esa evaluación, si no estudias, entonces vas a salir mal. Ya entró un conflicto el pensamiento. Y luego, ¿qué le dice el super yo? Bueno, te están pagando la universidad, no vas muy bien en las otras evaluaciones y si salís mal en esta, vas a tener más problemas con la familia. Entonces, ahora sí, los tres componentes entraron en conflictos. Entonces, el yo tiene que deliberar a estos dos que se están peleando, porque el yo, él no pelea, él solamente es la instancia observadora para deliberar en un momento dado. Yo lo establezco en que este es el niño, este es el adulto y este es el viejo. Así actúan los tres componentes. Entonces, claro, como este es el que va a deliberar y siempre va a deliberar a este, que va a decir, no me interesa, ¿verdad? Aunque sea copiar, voy a ir a la clase. Aunque sea copiar, voy a hacer el máximo esfuerzo. O me voy a venir temprano de esa fiesta y voy a estudiar en la madrugada. Así puede utilizar ese mecanismo de defensa.
Puede ser que le funcione o no le funcione. Entonces, ¿dónde entraron en problemas? En estos tres aspectos. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Sería como analizar nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Se podría clasificar así o estoy mal? Bueno, pues si lo vemos desde ese punto de vista, sí, ¿verdad? Sería el ello de mi pasado, el yo de mi presente y el super yo de mi futuro. Si lo veo desde ese punto de vista, sí, puede tener ese nivel de similitudes. Ok. Esto es algo complejo muchas veces. Bien, la teoría de Sigmund Freud ha sido categorizada un enfoque psicosexual, la teoría de la sexualidad. Estudiamos todas las etapas del desarrollo. En el primer año, en la primera etapa, él lo clasificó la etapa oral. ¿Cuál es el centro de los niños? Todos los placeres, todo lo que se lleva a la boca, todo el proceso alimenticio, el chuparse los dedos de las manitas, ellos con qué facilidad los deditos de los pies a la boca, hermosos se ven ellos, lindos. Ellos pues empiezan a morder los objetos. Uno es porque les pican las ancillas, claro, ¿verdad? Vienen saliendo sus dientes de leche, pero otro es porque es un placer. En un momento dado, cuando los padres hacemos un reflejo, algo colocamos acá en las orillas próximas a los labios de los niños y ellos buscan a dónde está el objeto de placer. Este tipo de situaciones hay algo bien importante, que son las etapas de las fijaciones. Y él fue estudiando tanto el desarrollo infantil de la etapa psicosexual, desde el momento en que nosotros nacemos, somos sexualizados, sentimos placeres. ¿Qué pasa con los niños en un momento dado? Cuando estas necesidades, por ejemplo, ¿verdad?, llegan hasta los 4 años, los niños tienen esa característica. 4 años, 5 años y ellos bien felices. Si la mamá todavía les da pecho, aunque no hay leche, pero ellos bien felices se prenden en los pechos de la madre, porque es la etapa de las fijaciones y sobre todo porque están entrando en aquellas fases que son importantes de la identificación del complejo de Edipo. Entonces, este lazo es mucho más fuerte entre ambos y que va a perdurar para toda la vida. Fijaciones de la edad adulta, según el psicoanálisis, todo lo que nosotros llevamos a la boca es placer. A todos nos encanta la comida, pero hay personas que comen aún más y exageradamente, entonces es un problema de la etapa oral. Y no solamente en función, digamos, que si nos llevamos los lapiceros, que los estamos chupando, que nos chupamos el bombón y ahí andamos bien felices, ¿verdad? Porque es una fijación y es agradable, porque el sabor dulce es lo que más nos atrae tanto a los niños como a los adultos. Y no solamente en esa fase, sino también ya en las fases de la sexualidad, en el contacto sexual entre hombres y mujeres. ¿Ok? No, pues ya me sacó de dudas, ¿Por qué? con respecto a cuando estaba explicándole de por qué los niños se echan los dedos a la boca. Usted tiene un niño pequeño, ¿verdad? Sí, tengo una niña de casi 7 meses y prácticamente ella desde que tenía 4 meses, menos creo que tenía 3 y medio, se empezó a echar los deditos a la boca y todavía se sigue echando los dedos a la boca.
Ah, vaya, ok, porque es la etapa oral de la gratificación. Y no solo los niños, también los adultos tenemos esas fases, que no pasamos de esas fases, ¿no? Una pregunta, Liz. ¿Sí? ¿Y hasta los cuántos años es normal que se chupen los deditos? Que se chupen los deditos. Bueno, fíjese que depende, porque los niños, digamos, hay un momento que ya no se pueden llevar los deditos de los pies a la boca, entonces ya no se los va a chupar. Ellos van creciendo a los 4, 5, 6, 7, 8 meses, 7 meses, 8 meses, ya no. Esto ya va cambiando, sobre todo porque ya las mamás comenzamos a alimentar a los niños así con comidas más naturales, ¿no? Entonces va disminuyendo el nivel de la atracción oral. Licenciada, ¿Sí? sí, tal vez como un aporte también, en cuanto a lo que mencionaba, la edad de que los niños ya tal vez dejan de chuparse los dedos. En mi caso yo tengo una bebé de años 6 meses, y ella pues hemos visto que a raíz de lo que cuando ella va madurando, digámoslo así, mes a mes, Sí. ya ella va como conociendo o aprendiendo eh, en qué distraerse mejor, ya dejar de lado la etapa de los deditos, de chupárselos, y ya lo ve más que todo en el sentido de que ya tiene algo en sus manos, ya busca ella cómo gesticular sus deditos con lo que tiene en la mano o en los pies. Ujú. Ya no es tanto a la boca, ¿verdad? Ya pasó a otra etapa porque esto es lo que dura en el primer año de vida. Eso Correcto, es lo porque ahorita ella ya tiene la habilidad de llevarse la comida a la boca con sus manos, o inclusive a Ujú. veces le ponemos tenedores de plástico y a ella busca cómo hacer el movimiento, ya no solo con sus deditos. Sí, excelente. Entonces ya cambió a otra etapa, a otras fases. Ya hay una maduración. Bien, después surge la etapa anal. Esta etapa se da en el primer año hasta los 3 años. El ano es el que se convierte en las zonas erógenas más importantes. Aquí encuentra el placer a la hora de eliminar o retener las heces. Los niños tienen sus propias mañas. Ellos aguantan esos deseos porque saben que es una gratificación el nivel de la retención. Y a la hora de eliminarlos sienten hasta un vacío y una relajación en su organismo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos unos deseos de defecar o de orinar, pero no lo podemos hacer por X razones, pero cuando deliberamos esas sensaciones, entonces sentimos ese nivel de gratificaciones. Los niños en esta etapa hasta aprenden a jugar con sus heces, encuentran o tratan de buscarle un sentido. Problemas que se van a presentar aquí pues son muchos. Uno de ellos es que si los padres por alguna manera ridiculizan a los niños, van a entrar en un gran problema. Y otro, también algo bien importante, que los padres somos los responsables de enseñarle a los niños el momento de la defecación, del control de los esfínteres. Desde los 2 años hasta los 3 es la etapa del entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Los padres son los responsables de dedicarle cierto tiempo en la noche al niño, de estarlo levantando, porque tiene que lograr el control de ambos, ¿sí? El control del esfínter. Problemas de la edad adulta, según menciona Simon Freud, está relacionada a todas aquellas personas que quedaron fijadas en esta etapa y son de los más tacaños que pueden existir. Otro tipo de problemas, también como es una etapa de la sexualidad, es
que con toda la liberación de la identidad, entonces vamos a observar fijaciones en las etapas anales. Otra etapa muy importante es la etapa fálica. Se extiende entre los 3 y los 6 años. Aquí encontramos que los genitales se convierten en algo bien determinante de las zonas erógenas. El niño descubre las diferencias entre varones y mujeres. ¿Quién es el más curioso entre ambos? El niño. El niño es bien curioso. Él siempre se pregunta qué es lo que tiene la niña, si es muy parecido a lo que él tiene. Dentro de nuestras culturas, por lo general, el niño está acostumbrado, o la familia pues tiene esas conductas, como es niño, puede andar desnudo, porque se ve muy bonito el niño, pero la niña no. A la niña hay que ocultar sus órganos genitales, hay que ocultarlos, porque no se ve muy bonita, ¿verdad? Ya a nivel social. Conflictos que pueden generar en esta etapa pues son bastante y son los más graves. Primero, se produce el complejo de Edipo. Ya lo analizamos en la etapa fálica, que es tan importante, es el nivel de atracción. Para los niños, el primer amor es la madre. Aquí hay fantasías sexuales en los niños. La sexualidad en nuestro cuerpo desde que nosotros nacemos, ya sentimos placeres. ¿Qué pasa con las madres? Bañamos a los niños, a los varoncitos, limpiamos su órgano genital y de repente ya observamos una alteración. Entonces hay sensaciones. En la niña lo mismo sucede, con la única diferencia que no lo podemos notar, pero placer sí existe. En el complejo de Electra, aquí analizamos los niveles de relaciones de las niñas con los padres. Mi papá es mío, mi papá no sé qué, mi papito, y la atención es su papito. De igual forma, conductas muy agresivas a la figura materna. Problema que puede existir es que si en esta etapa no se soluciona, no se le pone como aquel lineamiento de establecer la moralidad, porque en la etapa fálica surge parte de la moralidad, de lo correcto y de lo incorrecto. Sabe ir diferenciando entre esos sentimientos de sus progenitores. Esa es una de las situaciones bien importantes. Fíjense que como la identidad sexual, esto es de años tras años. No es que la liberación que nosotros observamos, el hecho de la juventud, de ser gays o de ser lesbianismo, no es un recorrido de la actualidad, sino que ya tiene sus propias raíces. Antes de Cristo, con todas aquellas esculturas que hacían en Roma, se puede observar a través de la historia y de los libros que ya existían problemas de las identidades sexuales y algo bien importante de la relación y de la intimidad. Entonces, por eso es bien importante en esta etapa fálica es cuando los niños aprenden a identificarse con sus progenitores. También tenemos la etapa de la latencia. Este es el periodo relativamente de calma emocional y la exploración intelectual y social de los niños. Ya vamos pasando, vamos dejando en la niñez todas aquellas etapas posteriores de estudio. Y aquí el niño se enfoca más en la intelectualidad y en lo social, en el compañerismo con los demás niños de su propio sexo o de otro sexo. Aquí hay algo bien determinante, que la energía de los niños está más enfocados a sus propios intereses y al trabajo escolar. Desarrollo de habilidades, las relaciones y los pasatiempos
y la sexualidad aparece reprimida y oculta. El niño aprende a reprimir los deseos sexuales, aprende a ocultarlos. No es que lo sienta, pero lo reprime, sabe que es un sentimiento no correcto. Problemas que se presentan a nivel de la niñez, hay un aspecto bien determinante y ahora les explico. Por ejemplo, hay niños que sufren una violación, digamos, un maltrato físico. Esta etapa es la marcada. Personas que han vivido traumas que los han marcado para toda su vida. Situaciones psicológicas no resueltas. Entonces, cada uno de nosotros tiene un historial muy importante. Y otro proceso que la etapa infantil es tan determinante desde que nacemos hasta la edad de los 7 años para adquirir nuestra propia personalidad. El niño, ¿qué es lo que pide? Una carga afectiva, un llamado de atención, un nivel de aceptación, un nivel de visibilidad a nivel familiar. Pero si los padres hacemos lo contrario, entonces los conflictos son mucho más grandes en el desarrollo posterior de las diferentes etapas de la vida. Es cruel en psicología al indagar cuáles son los problemas que más marcaron a los niños. Abandono de los padres. ¿Por qué? Porque hay un proceso, hay un suceso. Por lo general los padres son los que se van de casa, los niños se quedan con mamá. ¿Hay un problema en un momento dado de las relaciones? Pues no lo hay. Aquí es donde nosotros vamos a observar a través del psicoanálisis y hacemos el estudio. A veces es bien frecuente en la sociedad mujeres que buscamos hombres mayores, pero ¿por qué buscamos hombres mayores? Buscamos, ¿por qué? Porque este proceso de Electra, aquí estuvo el problema. En el proceso de Electra, no tuvimos a la figura paterna. Y si tuvimos a la figura paterna, esa figura a la misma vez fue ausente, porque solamente estuvo, pero no presente. Y en el caso de las mujeres, de los hombres, mejor dicho, difícilmente buscan a una mujer mayor, porque ellos sí, las madres en nuestra cultura, por más problemas que tengamos, difícilmente abandonamos a nuestros hijos. Son casos bien aislados, pero no le ocasiona un conflicto a nivel interno del niño. Entonces, esa es la diferencia que hay socialmente. Entonces, cada una de las etapas quiere decir que son muy importantes a la hora de seguir creciendo en las etapas posteriores. Si no vivimos en este enfoque cada etapa como debe de ser, entonces los conflictos los vamos a ir arrastrando a las otras etapas del desarrollo. Ok, ¿me di a comprender? Lili, ¿Sí? y esta etapa de latencia, ¿en qué edad del niño se ve, Lili? Esta es la etapa de los 5 años en adelante. Se da etapa de la latencia. Aquí los niños aprenden a tener ya una calma emocional, ya van dejando todos aquellos sentimientos atrás. Aquí más importante el desarrollo intelectual, el trabajo escolar, los intereses de los niños. Es una etapa muy bonita porque acá también hay un aspecto bien determinante. Los niños aprenden a aceptarse entre sí y aprender a compartir. Después nos vamos como clasificando, ¿verdad? Los niños con niños, las niñas con niñas, porque las niñas suelen ser un poco más delicadas. A nivel de educación, todos aquellos programas, el niño tiene desarrollado más habilidades psicomotrices gruesas y la niña desarrolla habilidades finas. Entonces van haciendo la separación y esa es la manera de la interacción social. Okay.
La última etapa que tenemos es la genitalidad. Esta es la última de las etapas de estudio de Sigmund Freud y dura hasta la adultez. ¿Qué características tenemos acá? Impulsos sexuales reprimidos durante la latencia. Lo reprimimos porque no es correcto, porque no es el momento. Así nos han ido enseñando y llegamos a la adolescencia y en un momento dado, pues experimentamos porque hemos pasado a otra etapa donde ya somos responsables de nuestras acciones. Surgen también para dirigir la vía social aprobadas que Sigmund Freud definió como las relaciones heterosexuales con personas fuera de la familia y de origen. Ya buscamos una relación que sea mucho más duradera en la etapa de la adultez. Todas las etapas son muy importantes y deben de vivirse al máximo. Si no las vivimos, ¿qué vamos a generar? Conflictos de las etapas anteriores. Por ejemplo, que una persona mayor, digamos, en el caso de las mujeres, que tengamos 50 años y que nos vistamos así como que fuéramos adolescentes, ¿verdad? Con aquellas ropitas, aquellas faldas bien, bien ajustaditas o bien arriba, ¿verdad? De nuestras rodillas, enseñando las piernas, o que tengamos conductas que ya no son de esa edad. Entonces, cada cosa va de acuerdo a su propia edad. Yo le explicaba a una señora y le ponía un ejemplo, porque ella decía, mis hijas, decía, le gusta vestirse así de corto. Entre más corto para ellas mejor. Y yo le explicaba, cuando yo era también de la edad de ellas, a mí me gustaba mucho lo corto. Y entre más corto, yo súper feliz. Pero todo va pasando. A mi edad que yo me voy a vestir con esas ropas cortas, ya no, ¿verdad? Ya no encaja socialmente. Entonces, todo eso es lo que nosotros vamos observando. O, por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia, que las señoritas rápido establezcan un hogar donde no han disfrutado, no han tenido otro nivel de relaciones de noviazgo, no han conocido a otras personas. Con el primero que conocieron, con ese pues hicieron un hogar. Y luego vienen los hijos, entonces esa persona no logró desarrollarse. ¿Qué quiere decir? En la etapa de la adultez, ya sea mediana o más mayor todavía, va a regresar con conductas de las etapas que no fueron satisfechas. Y otra característica bien marcada en la etapa oral. Quienes están fijados mucho en la etapa oral son los hombres. ¿Por qué? Porque no solamente todo lo que es placer a través de los deditos que nos vamos a llevar a la boca, sino que todos aquellos hombres que consumen bebidas alcohólicas o que fuman los cigarros y que les encanta andar con el cigarro, pues son fijaciones de las etapas orales. Entonces así es como viene a ser todo un estudio Sigmund Freud en relación a las conductas de diferentes etapas de nuestras vidas. Ok, aquí es la responsable, la etapa de la genitalidad es la responsable de las relaciones que vamos a establecer con nuestras parejas. Ok, ¿quedó clara esta etapa? Bien, como toda teoría en nivel psicológico tiene sus llegadas al inconsciente o sus mecanismos. Estas son terapias para nosotros. Estas son de las terapias que aplicamos en el psicoanálisis, aunque no tiene solamente esas. Por ejemplo, decimos una catarsis. La catarsis es expresión de todos nuestros síntomas, de todo lo que sentimos. ¿Qué hacemos? Lloramos. Tanto hombres como mujeres, cuando ya no aguantamos ese sufrimiento, hacemos catarsis. Lloramos, lloramos y lloramos y después, ¿qué pasa? Liberamos la emoción. Posteriormente tenemos la resistencia. Aquí las personas bloquean todos aquellos recuerdos. Por más esfuerzo que el terapeuta quiera realizar,
no lo puede hacer. Hay un bloqueo de la mente. No quiere recordar todo aquello que causa dolor, todos aquellos traumas. Y también tenemos la asociación libre. Esta es de las técnicas que es dirigida al paciente. Le decimos que nos exprese cualquier cosa que se le viene a la mente basada en un cuestionamiento. Entonces son los mecanismos para llegar al inconsciente de la persona. Todos aquellos problemas que están determinantes en nuestro subconsciente. Es muy bonita esta técnica porque nos permite llegar a través del psicoanálisis todas aquellas conductas que han sido bastante marcadas. Por ejemplo, en una violación en la niñez, la persona hace una catarsis increíble, aquella catarsis de dolor que determina en un momento dado la resistencia. No quiero recordar porque esas vivencias duelen demasiado y prefiero reprimirlas. Ahora bien, surgen los mecanismos de defensa. ¿Por qué surgen los mecanismos de defensa? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Por qué surgen estos mecanismos? Ok, los mecanismos de defensa surgen para proteger las instancias. Recuerden que hablábamos del ello, del yo y del superyo. Entonces surge el mecanismo porque este es el que va a proteger al yo y al superyo para que no entren en conflictos. Los mecanismos se forman, dice, dentro del yo con el objetivo de reducir la angustia, de controlarla y lograr el equilibrio perdido. Es como un estado de calma interna. Reduce todas aquellas tensiones. Y el sujeto no las percibe, pero sí las usa, excepto una supresión. Nosotros utilizamos un mecanismo de defensa. La mentira es un mecanismo. Desde que sabemos que tiene una ventaja mentir, la utilizamos frecuentemente. Entonces vamos a ver cuáles otros mecanismos son los que más utilizamos. La represión, que impide que hagamos consciente las fantasías y las representaciones. ¿Qué queremos evitar? Una angustia. Reprimimos los sentimientos. Puedo reprimir un sentimiento que yo sé que no entra en nuestras vidas, que no tiene cabida, que no es justo ese sentimiento. Lo puedo reprimir mi conducta, lo puedo hacer. Puedo reprimir mis acciones, puedo reprimir mis pensamientos. Y además dice que se eliminan los motivos que no quieren ser reconocidos y estos son los que producen angustia y de dolor. Algo que vivimos en la etapa infantil o en cualquiera de las etapas, la voy a reprimir. Y la voy a reprimir en mi inconsciente porque tampoco quiero recordarlo. ¿Qué patologías se producen con una represión? La neurosis, personas neuróticas, enojadas consigo mismas, con la sociedad. Un trastorno psicosomático, personas enfermas, pero que solamente está en nivel mental, una enfermedad. Una persona psicosomática, me duele la cabeza, quiero evitar alguna situación, quiero reprimir un dolor, un evento, entonces somatizamos. Y una persona histérica en su conducta, ¿verdad? Entonces es a causa de la misma represión. Todo aquello que no queremos recordar y que nos hace daño a nivel personal o social o familiar. ¿Qué otro mecanismo? La regresión. ¿Qué grado de regresión? A las etapas infantiles podemos regresar. Hombres y mujeres hacemos regresiones. No satisfecha, no completa la etapa infantil, regreso.
¿Qué pasa con los niños pequeños? Por ejemplo, en los hogares, cuando tenemos un hijo y le vamos dando todo, nuestro amor, la protección, pero luego aparece otro embarazo. ¿Y qué pasa? Le damos más atención al nuevo miembro que al niño que es consciente de la realidad, que es consciente de sus sentimientos, que hace el niño una regresión. Todo lo que el bebé hace, pues él también lo hace. Ejemplo, ya tenía un lenguaje bastante adecuado de acuerdo a su edad, pero ¿qué va a suceder? Va a comenzar en una etapa más infantil, a hablar mucho más chiquitito todavía, como nosotros decimos, un niño niñón, ¿verdad? Entonces, esa es la regresión. Y no solamente a las etapas infantiles, sino los adultos podemos regresar a aquellas etapas que no fueron completamente satisfechas en una totalidad. Está el mecanismo de la negación. Aquí tendemos a percibir sucesos de sensaciones dolorosas o displacenteros. Negamos, pero también lo negamos a través del pensamiento. Sabemos que ante un conflicto, el proceso de la negación nos salva y nos protege. Tenemos el nivel de la proyección. También este es un mecanismo que viene a reducir nuestras ansiedades. Proyectamos hacia los demás. ¿Qué quiere decir? Yo puedo proyectar, digamos, hacia mi familia, hacia mi hijo, todo lo que yo no puedo hacer. Nos han proyectado nuestros padres. Una carrera, yo no la estudié porque tomé malas decisiones, pero usted sí la va a estudiar y va a estudiar la carrera que yo no pude realizar. Todos aquellos sueños yo no los pude hacer, pero usted sí los va a hacer. Entonces es una proyección. Y en otras ocasiones también a nivel personal, cuando alguien no nos cae muy bien, que no es agradable, es por nuestras propias proyecciones. Algo hemos visto en las actitudes de esa persona que son muy parecidas a las nuestras, entonces le ponemos un sentimiento desagradable. Es por el proceso proyectivo. La proyección no es de todo mal, pero viene a reducir los procesos neuróticos a través de las instancias que quedan completamente sueltas y en conflictos. Otro mecanismo es la racionalización. Esta es la sustitución de una razón inaceptable pero real por otra aceptable. Ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos, digamos, en un dado caso, tenemos una evaluación, pero nosotros no hemos estudiado y reprobamos la materia. ¿A quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa al maestro. Es que ese maestro no le entendí, es que ese maestro no sé qué, y empezamos a ponerle un sinfín de excusas, porque es algo inaceptable en nuestra memoria. Y cuando buscamos el mecanismo para aliviar esa culpabilidad que nosotros llevamos, entonces sí, el mecanismo, en este caso el super yo, es el que queda como un estado de relajamiento. ¿Cuándo es que entra un proceso muy importante de racionalización? Cuando el estudiante dice, bueno, es que no estudié, es que realmente no estudié, por eso es que salí mal en la evaluación. Entonces sí, aquí aprende con el mecanismo de la racionalización. ¿Qué valor o qué instancia se ve bastante marcada? Pues el super yo. ¿Ya? ¿Quedó comprendido? Ok. Bien, después de haber estudiado la teoría,
Licenciada, perdón. ¿Sí? Eso de la racionalización es más que todo así como con la mente, como así se podría decir con el alma. Es decir, su, su, cuando uno está haciendo algo malo, hay no sé en términos eh, científicos cómo se le llama eso, pero uno siente una voz que le dice que lo que está haciendo no es correcto, aunque uno trate de, a la forma, cuando uno se expresa, trata de disfrazar lo que sí está bien. Nuestra conciencia, nuestra alma está diciendo que no está bien. Entonces, no sé si eso tiene que ver con la racionalización. Sí, el nivel de la conciencia. Sí, Ujú, sí, la conciencia tiene que ver muchísimo con esta parte de racionalización, encontrar el problema, las causas y aceptar esas causas. Otro ejemplo en el trabajo, que nos estén llamando la atención constantemente y nos están regañando. Pero en una mente irracional, nosotros pensamos, bueno, es que le caigo mal al, al jefe, es que le caigo mal y desde el inicio le caigo mal. Esa es la parte irracional. Pero cuando nosotros decimos, bueno, es que me regañan porque yo vengo tarde al trabajo, porque me estoy distrayendo mucho, no estoy rindiendo, me enfermo, me incapacito, tal vez no me llevo bien con los compañeros de trabajo. Entonces es ahí donde entra la mente racional. Entonces es el mecanismo de defensa. Ahora sí, nosotros lo ok. tenemos bien seguido. Este mecanismo bien seguido lo utilizamos. Prácticamente todos los que he venido pues estudiando hasta ahorita son los más utilizados. Tenemos procesos regresivos, los procesos proyectivos. Me proyecto, quiero que mi hijo logre todo lo que yo no he podido lograr, aunque le cause frustración a él. Así de fácil. Pero mi mente racional, perdón, en mi mente irracional, pues lo ve desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero si yo fuera racional, entonces yo lo viera desde el punto de vista de él, que no le gusta esa carrera, que no lo dejo estudiar pues lo que él quiere. Entonces desde esa perspectiva es el mecanismo de defensa. Aliviar todas aquellas tensiones, todo lo que nos está provocando un conflicto interno. Ok, muchas gracias. Bueno, bien, con el enfoque de la teoría de Carl Jung comenzamos a estudiar algunos elementos como parte introductoria. Aquí estudiamos el inconsciente colectivo de la sociedad, el impacto que tiene y que está determinado en nuestra memoria. Él divide la mente en tres. Recuerdan, el yo es nuestra parte consciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Veamos, en el yo, en la mente consciente, consciente de los sentimientos, de mi conducta, de todo lo que yo pueda sentir. Somos responsables de los sentimientos que tenemos hacia los demás, agradables o desagradables. Soy responsable y responsable también, muy responsable de las emociones, de mi identidad en la comunidad, de la estabilidad, de cómo nos sentimos. Esa es una característica muy importante de la estructura del yo. En la teoría de Sigmund Freud, ahí sería ¿cuál? Sería también el componente del yo, que sería mi principio de la realidad.
En el inconsciente personal incluyen todos aquellos recuerdos que rápidamente atraemos en nuestra conciencia y recuerdos que han sido reprimidos por cualquier tipo de razón, donde quedaron en mi estructura consciente, pero a la misma vez del inconsciente. Mi mente quiere borrarlo, no quiere recordarlo, porque son situaciones que nos marcó en una de las instancias y que fue bastante difícil sobreponernos a ellos. Entonces está en inconsciente personal. Eso es algo único, reprimido, pero es único. Solo nosotros tenemos acceso en un momento dado cuando hacemos el esfuerzo de querer recordar los sucesos. En el inconsciente colectivo, este es el conjunto de las ideas, de las emociones, de los pensamientos que tenemos todos en común. Todos aquellos valores es parte del inconsciente colectivo. Lo hemos vivido, experimentado de generaciones tras generaciones y le vamos poniendo cualquier tipo de jerarquías. En el inconsciente colectivo también nos ha ido marcando. Recuerdan que les explicaba todos aquellos sucesos desagradables que hemos vivido, sentimientos que hemos compartido. Cuando hay catástrofes, cuando han habido terremotos, entonces son completamente sentimientos en jerarquía. Algo bien determinante también, como retomándolo en la teoría de Jung, él es el que determinó la contraposición que estableció Sigmund Freud en el complejo de Edipo. Él dijo, ¿cómo puede ser, verdad, que esté marcado el complejo de Edipo y no el complejo de Electra? Entonces le dio este tipo de sinónimo a la fijación afectiva que siente la niña hacia su figura, hacia su padre. Conflictos que generamos en las etapas adultas, pues realmente son muchos. Y uno ya les explicaba por qué las mujeres buscamos hombres mucho más mayores, porque los padres nos abandonaron en esta etapa de la latencia. Y otra situación es que a veces los padres están dentro del hogar, pero surge un factor que en nuestro inconsciente vamos a buscar características en las figuras masculinas que sean muy parecidas a la de nuestros papás. ¿Cómo se da el problema en este caso? Yo recuerdo que hace bastante en una universidad había una señora bastante preocupada. Claro que una mujer bastante joven, ¿verdad? Pero la preocupación era que tenía una hija de 11 años y la niña, el amor con el papá era pero exagerado. Hasta celos sentía de su mamá y se peleaba con ella porque, pues claro, ella era la esposa y se acercaba a su papá. Eran todos los conflictos del día tras día. Entonces no había sido resuelto este complejo, sino que lo marcó a la siguiente instancia, donde ya no debería completamente de existir. No lo reprimió en la etapa de la latencia y siguió en las etapas posteriores de la genitalidad. Hay dos aspectos bien importantes con estos enfoques, tanto la teoría de Freud, la teoría de Jung, la teoría de Adler, tres precursores muy importantes que en algún momento pertenecieron en su apogeo al psicoanálisis. Ellos determinan elementos bien marcados. En esta teoría dice el amor a primera vista. Este autor cree en el amor a primera vista. Y en su recorrido histórico ha llegado a la conclusión que nunca lo hemos encontrado, que hemos establecido relaciones de matrimonio, de pareja con personas equivocadas, que nunca nos hemos cruzado
con esa persona que estaba destinada para nosotros. Entonces, por eso nunca hemos sido completamente feliz en las relaciones, pues ya así íntimas, en la relación así única con esa persona que nosotros seleccionamos para nuestro matrimonio. Él dice que el amor a primera vista es un flechazo. Nada más usted vio a esa persona e hicieron un clic con una mirada y dice que ese era su pareja. Ese era nuestra pareja, pero lo dejamos ir y nunca más nos volvimos a cruzar. Cree mucho también en las experiencias espirituales. Él establece ese nivel de conexión que todos los días debemos de hacer un pequeño diálogo con nuestro Creador, porque la parte espiritual es de Dios. La experiencia espiritual va trascendiendo y trasciende hasta la muerte. Le tenemos mucho miedo, pánico, pavor, porque nunca lo hemos experimentado. Pero para los autores, encontrar un self que sería la felicidad ideal es hasta en este momento, la trascendencia de la espiritualidad. Porque en este estado de vida, conscientes que luchamos, que trabajamos, que tenemos una serie de conflictos, nunca vamos a encontrar el self. ¿Sí? Es bien bonito porque con todas las investigaciones bastante curiosas, problemas de existencialismo, hacia dónde va el espíritu, hacia dónde va. El espíritu pues regresa a su creador, el soplo de vida. Es lo único que le pertenece a él. Con los estudios que hicieron unos psiquiatras, fíjense que es bastante interesante porque a través de todo eso ellos llegaron a investigar a todas aquellas personas dentro de sus grupos experimentales que ya habían fallecido y que por X razones habían vuelto nuevamente a la vida y habían determinado que era pues el momento más bello, encontrarse con esa luz, recorrer un túnel oscuro y que en ese momento de la muerte no estábamos completamente solos o estaban nuestras familias, nuestros padres que ya habían muerto o estaban nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa. Quien parta primero es quien va a acompañarnos en ese momento, en esa oscuridad. Y otros dicen en sus experiencias que no había nadie, pero que había ese ángel espiritual que nos acompaña toda la vida. Y si no estaba ese ángel, pues estaba Dios para acompañarnos en esa oscuridad. Es bien bonito todo el relato de las experiencias que esas personas pues habían tenido, ¿no? Así es que no podemos decir, pues es cierto, no es cierto, porque hasta ahí no ha trascendido completamente la ciencia, solo a nivel de las investigaciones. ¿Alguna pregunta, algún aporte? Sí, licenciada. Referente a lo que decían los psiquiatras, ¿cómo lograron hacer esas investigaciones? Si no mal comprendía, las personas que ya habían experimentado la muerte. Sí, comenzaron a hacer un historial de todas aquellas personas que habían experimentado la muerte y habían vuelto nuevamente a la vida, ya sea por un proceso quirúrgico o porque realmente no es el tiempo todavía. Nosotros tenemos nuestro tiempo y nuestro tiempo solamente Dios pues sabe en qué momento va a llegar, pero tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, claro, como no es el tiempo de ellos, entonces naturalmente dicen que han vuelto otra vez a la vida. Entonces es así como se llevaron todos aquellos estudios para poder investigar hacia dónde trasciende el espíritu, esa área tan importante que es el soplo de vida.
Ok, es como poner un ejemplo a las personas que tuvieron un accidente y pasaron 3, 4 meses en estado vegetal y, ok, Sí, es bastante sí, parecido. Cuando alguien ha sufrido un accidente, pero son momentos, ¿verdad? Que a veces se quedan por 2 horas o en ese momento que está quirúrgicamente el doctor trabajando. Entonces son pequeños momentos en que esa persona se queda y que está muriendo y por X razones vuelve, ¿verdad? A través de electroshock, posiblemente pues lo traen nuevamente a la vida, ¿no? Entonces no es el momento. Hay relatos muy bonitos. Yo observaba, escuché un relato donde primero había muerto la mamá y después murió la hija, pero claro, ya mayor. Cuando se encontraron juntas, lo primero que hizo en su relato la abrazó. Ambas se abrazaron, pero en el mismo momento le dice la mamá que no es el tiempo todavía. Y por la misma necesidad afectiva, pues la hija quiere quedarse con ella, pero no es el momento. Entonces el alma vuelve al cuerpo original. Así que es bien bonito. Las historias que vamos a encontrar muchas veces y que tienen esa base, sobre todo científica o experimental, es bastante bonito cómo se van vivenciando, cómo aquellos acontecimientos son completamente marcados, que trascienden y que desconocemos. Con este enfoque trabajamos los arquetipos. ¿Y los arquetipos que son? Nada más imágenes, imágenes primordiales. Es la mitología. La psicología está llena de bastante mitología, de todo un estudio, de todo un recorrido. Y eso es lo que lo hace interesante. Dentro de este enfoque son tendencias innatas y son no aprendidas a experimentar de maneras completamente muy diferentes. Todo ser humano tiene arquetipos. En la teoría de Freud establece las etapas psicosexuales. Aquí hablamos de arquetipos. Un arquetipo, el arquetipo materno, porque está constituido por la madre. Es la simbolización de nuestra figura materna. Es socialmente primordial. Es la persona que va determinando el progreso de la vida. Es la reproducción. Si nosotros no tenemos este arquetipo, nosotros lo buscamos. Lo buscamos en nuestras tías, en nuestras abuelas, en nuestras hermanas mayores, si nos quedamos sin el arquetipo materno. Pero siempre tratamos de simbolizarlo en cualquier persona que llene esa parte afectiva. Puede generar conflictos si esa persona no está. Si esa persona fallece, claro, el arquetipo queda vacío. Si esa persona nos abandona, el arquetipo queda vacío, pero queda con mucho dolor en el proceso psicológico de cada niño o de cada niña y que marca para toda la vida el arquetipo materno. También establecemos el arquetipo de la sombra. Es el lado oscuro de todo ser. Es lo diabólico. Es lo que nosotros medio conocemos. Es lo que guardamos. Es lo que somos en el interior. Es una sombra. Está constituida por partes negativas, por vivencias negativas. El daño que le hacemos a alguien es parte de nuestra sombra. Todo aquello que está relacionado con nuestra moralidad es la sombra. Solo nosotros lo conocemos. De ahí nadie tiene acceso a algo donde está en peligro nuestra moralidad.
entonces es lo diabólico. Cuando nosotros lo trabajamos en el área psicológica, llegamos a la sombra porque es el momento en que la persona encuentra primero su bienestar, a deliberarlo, a sacarlo, a llorar, a hacer esa catarsis. Es el proceso de la sanación en el área terapéutica y es cuando la persona es libre en lo personal y es cuando hay algo bien fundamental, que todo aquello que le ha hecho daño y está guardado en el inconsciente, cuando lo hace consciente es cuando el terapeuta lo enfrenta con ese dolor, con esa situación. Entonces es bien bonito porque la persona logra encontrar la felicidad, encontrar ese self que todos y todas andamos buscando, la felicidad. O mi yo real o mi yo real. Es a través de la sombra. ¿Pregunta, alguna duda? Esta es nuestra caja de lustre, la sombra. Yo digo que todos tenemos ese lado, ¿verdad? Sí. Aunque alguien pueda decir, no, yo no. Siempre todos tenemos nuestro lado oscuro, pienso. Lado oscuro. Todos tenemos nuestra sombra. Todos. Es nuestra caja oculta. Es nuestro baúl de recuerdos desagradables de lo que nosotros hemos hecho. Y como está bien marcado nuestro nivel de conciencia, entonces, claro, ¿verdad? Nuestros valores, entonces nadie, pero nadie puede conocer acerca de esa vida, ¿no? Solamente le voy a dar a conocer a la persona nada más mi rostro. La persona en el arquetipo que representamos nuestra imagen pública. Es cómo nos vestimos para salir al exterior, ¿verdad? ¿Desde dónde vienen estos conceptos? Dentro de Grecia-Roma, en los teatros, cuando las personas que iban a hacer una representación dramática usaban todas aquellas máscaras, ocultando su rostro. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nos vestimos, las mujeres nos maquillamos, porque nada más es la imagen pública, es nuestra máscara, lo que queremos darle a conocer a la sociedad, nada más. Pero mi sombra, nadie más puede llegar completamente ahí, en esa sombra. Solamente la sociedad, nada más, puede llegar a mi máscara. ¿Mm? Es como una doble cara. No, no es una doble cara. No es, porque la sombra es lo que yo soy, pero interna e inconscientemente o conscientemente. Y la persona o la máscara es nada más lo que yo quiero mostrarle. Yo como Xenia, yo me visto, puedo ser agradable para unas personas, para otras no soy agradable, porque determina la primera impresión. La persona determina la primera impresión. Si en una primera cita, digamos, ya sea de trabajo, no nos vestimos así muy bonitos para esa sociedad, para ese momento, esa impresión no la vamos a volver a reparar. Por eso es muy importante. Y en otras ocasiones también bastante fundamental cuando establecemos una relación, digamos, de noviazgos. Lo primero que hacemos es ponernos bien bonito por la impresión. Si no logramos esa primera impresión, nunca más también la vamos a lograr. No vamos a impresionar a esa persona. Tratamos de ponernos los accesorios más interesantes y mucho más llamativos.
También tenemos el ánima. El ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de los hombres. ¿Cómo nos ven los hombres? En el ánima, ¿cómo nos ven a las mujeres? Nos ven trabajadoras, nos ven con muchos valores, personas muy responsables, bonitas, atractivas, con buenos valores, con normas, ordenadas. Todo con esos aspectos es que está en el inconsciente colectivo de los hombres, porque se ha venido formando durante todo el historial que esa persona puede llegar a tener. El ánima es el responsable, este arquetipo, que nosotros nos enamoremos, que el hombre se enamore de la mujer por sus cualidades. También son responsables de esa interacción, de esa comunicación, de establecer todos aquellos amigos o amigas, en este caso las amigas que los hombres pues llegan a tener en todas sus etapas de vida. Entonces es el ánima, cómo nos ven en el colectivo de los hombres, que ha ido cambiando por la misma sociedad, pero siempre hay un impacto, siempre se va generando en ellos. También tenemos el ánimos, y el ánimos es el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de la mujer. ¿Cómo vemos las mujeres a los hombres? Vamos a ver, ¿cómo los vemos? ¿Cómo vemos las mujeres a los hombres? En mi caso, yo lo veo como una figura de autoridad, con una figura de responsabilidad en ciertos casos, como alguien que tiene que proteger a la mujer, ya sea esa su esposa, su mamá, su hermana, tiene que respetarla y solamente eso, así lo logro observar. Vaya, ok, como la cabeza de un hogar. Uh-huh. ¿Qué más cómo los vemos? Los hombres en sus aspectos nos ven a nosotros como débiles. Nos ven débiles, frágiles, sin energía. Así nos ven en muchas ocasiones y con todos aquellos aspectos negativos, ¿verdad? Según las experiencias que han tenido. Lo mismo nos pasa a las mujeres. Se ha ido marcando. El hombre es la figura muy bien de autoridad, es el que tiene las llaves de la casa, es el que manda, es el que tiene la fuerza, es el que impera en el área familiar, es el hombre responsable, es el hombre que satisface las necesidades de la familia, es el hombre de respeto en el hogar, y así se ve colectivamente. La gente ve a un hombre en el hogar como el que protege y el que cuida la casa, el que cuida a los miembros. Las mujeres podemos verlos infieles también porque no solamente vemos los aspectos pues así positivos, ¿verdad? Los podemos ver infieles, algunas veces grotescos, pero esas son las características de la colectividad que le vamos dando un significado completamente único. Todos estos arquetipos también juegan roles bien fundamentales con el proceso de la religión, especialmente con el catolicismo. En el hecho de la mujer se simboliza como la Virgen María, una mujer sobreprotectora, una mujer que ama su descendencia, una mujer que da la vida por
por sus hijos. Entonces se ha ido simbolizando. Al hombre se le ve como las características de Dios. Un hombre pues muy sobreprotector, un hombre con fuerzas, un hombre que cuida a su familia, que cuida a la comunidad. Entonces también han hecho ese tipo de semejanzas. Y al niño lo han comparado muchas veces con Jesús. Entonces todos aquellos elementos han ido trascendiendo. Estos dos son los responsables también que cuando nosotros nacemos en estos enfoques psicológicos determinen un elemento fundamental. En el momento del nacimiento, desde que nuestros padres pues, nos procrearon, el hecho de ser niña y el hecho de ser niños determina el nivel de la bisexualidad. Tanto Jung como Freud consideran que nosotros somos personas bisexuales por naturaleza. 50% de hormonas masculinas y 50% de hormonas femeninas. Aún con los nuevos estudios se ha determinado que todavía en el momento, en ese proceso, todavía desarrollamos más una hormona femenina. Por eso dice que no somos ni hombres ni mujeres. Somos bisexuales por esas características genéticas que desde el momento en que nacemos ya nos acompañan. Así es como trasciende. Así es todos los conflictos de la sociedad. Hoy en día, ¿qué vamos a observar más? Bueno, esto ha existido de generaciones tras generaciones. Solo que hoy, por el mismo libertinaje social, es cuando la persona pues comienza, ustedes dicen, a soltarse, ¿verdad? Es cuando aprende a ser feliz con estos enfoques. Cuando aprende a encontrarse a sí mismo, es cuando aprende a ser feliz. Así es que no somos hombres ni somos mujeres. Que la misma sociedad, la familia se ha encargado de educarnos de acuerdo a la exigencia social, a los roles que establecemos. El hecho de ser mujer y el hecho de ser hombres. Conflictos que se van a generar pues en un momento dado de toda nuestra vida. Son los responsables también del enamoramiento, ¿verdad? De cruzar esa mirada con el amor, con esa persona que nos ha impactado y que nos flechó. Observen cómo es de bonito ya verlo desde el enfoque psicológico, todas nuestras conductas, todo nuestro desarrollo dentro del proceso psicoanalítico. Situaciones conflictivas que van a marcar toda nuestra vida. Entonces, ¿en qué momento somos felices? No. Así es que ellos dicen que somos felices cuando nosotros encontramos nuestra propia identidad. Y no sabemos cuándo lo encontramos. Puede ser en la adolescencia, en la juventud o en la vejez. Ok, ¿algún aporte? Es difícil, ¿no? ¿Cómo dijo eso de mi identidad, Lick? Cuando encontramos nuestra propia identidad, cuando encontramos qué es lo que nosotros queremos ser, es encontrar la identidad. Pero ser como profesional o personalmente, sentimentalmente, ¿cómo? No, vaya, ok, quizás no me di a comprender. Por ejemplo, digamos, ¿recuerdan ustedes el historial de Ricky Martin? Sí, Sí, lo recuerdan. Ya traía una historia, sí. traía una trascendencia,
una vida oculta que era parte de su sombra. En un momento dado, establece la liberación de su identidad. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se dio o el impacto que ocasionó socialmente? Ok, él dijo, soy gay. Esa fue la frase. El impacto a nivel social de él. Cómo cambió su vida. Entonces, cuando él establece, digamos, cuando da las conferencias y él habla muy bien y cómo se siente. Entonces, eso es parte, cuando establece el enfoque, encontrar su propia identidad. ¿Cuántos hombres, y les juro que no les miento, cuántos hombres pueden llegar a tener 40 años, 45 años, 50 años y han formado una familia? Tienen su esposa, tienen sus hijos, pero hay un momento que por la bisexualidad, pues encuentran su propia identidad, dejan su familia y se van a vivir con hombres de su mismo sexo. O en las mujeres lo mismo está pasando. Las mujeres dejan a sus esposos, a su familia y se van con mujeres porque encontraron el propio ser, su propia identidad. O sea, dejan atrás la familia y encuentran una nueva vida hacia ellos. Es bastante conflictivo, sí, pero con el enfoque psicoanalítico y con los grandes aportes que han dado estos grandes autores, es cuando bajamos los niveles de tensión de las personas. No es fácil comprenderlo, porque no lo es, pero todo tiene una trascendencia y una explicación teórica. Otros que pueden decir, no, ¿verdad? Yo desde pequeño he sido así, dicen ya los pacientes. Yo desde pequeño, yo ya tenía estas características. Entonces, claro, hay un factor bastante marcado. ¿Hasta dónde son los estudios? Por lo general en Estados Unidos, una ciencia mucho más avanzada en tecnología, en la medicina, han llegado a comprobar esos rasgos que son bastante importantes. El proceso hormonal. Traer una hormona más que sería de proceso femenino. ¿Cómo lo marcamos nosotros, las mujeres? Nosotros las mujeres no tenemos así tanta pena. ¿Qué pasa? Vemos una mujer así muy bonita y no digan que no, que la miramos. Ah, se ve bien. Ah, tiene buen cuerpo, se ve muy bonita. Tiene buen cabello. Ah, se ve bien con la ropa que carga. Y la miramos, la observamos, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Sí, claro que sí. Todas las mujeres tenemos esa característica. Y no quiere decir que nosotros digamos, ah, somos lesbianas. No es así. Pero tenemos esa característica marcada. En los hombres lo mismo sucede. En los hombres lo mismo sucede. Con la diferencia, como con esta cultura machista, ¿verdad? No se le van a quedar viendo a un hombre, ah, qué guapo se ve, ¿verdad? Ah, qué bien le queda esa ropa. Ellos no lo hacen, ellos no lo expresan, solamente queda a nivel de su pensamiento. Solo ven al joven, ah, lo observan, pero igual a la misma disimulan la mirada. Entonces, esos rasgos son los que ellos estudiaron a nivel ya de la personalidad y que forma parte muchas veces de esa sombra, ¿verdad? De ese lado oscuro y diabólico. Okay. Estudiaron los sueños. Tanto Freud es uno de los grandes estudiosos de los sueños, en aquellos sueños latentes que llegan al inconsciente. Lo que yo no puedo hacer en un estado real, pues lo vivo y lo experimento en los sueños, lo disfrutamos. En los sueños no hay normas, no hay reglas.
de ninguna índole. Podemos vivenciar todos aquellos aspectos que son marcados en nuestras vidas. Revivimos los traumas. Una persona que fue violada en la etapa de la niñez, como son los miedos y son los traumas, los va a volver a experimentar en los sueños. Al menos que nuestra memoria tenga ese proceso de reprimirlo y de querer borrarlo de nuestra mente, entonces no, ¿verdad? No lo llevamos a los sueños, pero en su mayor parte sí. Licenciada, ¿qué ¿Sí? sucede cuando alguien tiene sueños y esos sueños, ya sea luego o pasa tiempo, pero se concluye? O sea, soñó que alguien pues estaba embarazado y con los días o con el tiempo, eso se está, sí está embarazada la persona. Ujú. Sueña que ve así cosas, cosas como oscuro y de repente son problemas que se están viviendo y que sí se están. ¿Cómo se puede interpretar esa parte de los sueños? Fíjese que, bueno, todos estos dos grandes exponentes y estudiosos llegaron a determinar que todo está relacionado con nuestra vida psíquica, con todo lo que nosotros vivimos en nuestro estado consciente. Con la diferencia es que los transferimos a ese estado que ocupa nuestra mente porque allí los vamos a experimentar. El miedo, el deseo. Si el deseo es quedar embarazada, entonces claro que se lleva a cabo en un momento pues de la realidad. Si soñamos y no solamente soñamos cosas o deseos que nosotros pues hemos experimentado, sino que también muchas veces trasciende, porque en el momento de ese estado vegetal, nuestros procesos espirituales también tienen su propia vida, la vida espiritual, a través de ese estado donde nosotros pues no somos conscientes de todo lo que estamos viviendo. Por eso dicen ellos, analicemos cuando una persona tiene sueños así bien recurrentes, analicemos nuestra vida. ¿Por qué soñamos con aquellas grandes culebras, verdad? ¿Qué está pasando con nuestra conciencia? ¿Qué estamos haciendo de bien o de mal hacia los demás? ¿O soñamos con los dragones? Todo va en relación a nuestra conciencia. Nos acostamos así bien felices, pero a la misma vez tenemos temores. Somos personas que dañamos a los demás. Entonces, claro, es ahí donde vamos a encontrarnos con nuestra parte consciente e inconsciente, ¿no? En el sueño. Sí, es bien bonito. Analizar los sueños es muy bonito. Soñar que somos libres, ¿m? Pero somos libres, pensamos. Pero Sí, no pero vivimos. disculpe. ¿Y usted cree que cuando soñamos así, algún significado tienen o algo nos quieren decir? No sé. ¿Cómo así? O ¿Un sea, ejemplo? cuando uno sueña, bueno, como en la Biblia dice, va, que cuando José le dijo los sueños, o sea, y digo, por ejemplo, uno sueña algo y uno quiere ver que se lo interpreta. O sea, será así que uno puede soñar o predecir a través de sueños lo que va a pasar o no sé, o lo que le está pasando a uno, o lo que le va a pasar puede ser, va, porque por ejemplo cuando me acuerdo yo que yo soñaba, yo sueño muy seguido que con agua y con los tsunamis. Entonces, en realidad, no sé, yo digo que quizás
no sé, que me quieren decir algo, pero soñé con una inmensidad de agua y no sé en realidad si alguien o algo me quiere decir algo, o no sé. Yo No, siempre he tenido esa curiosidad. ajá, ok. Cuando nosotros soñamos con agua, el agua es pura. El agua es pura. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra conciencia está en paz cuando soñamos con el mar. Hay una limpieza en nuestro Con el mar sueño más que todo. Ujú. Hay una limpieza en nuestro cuerpo. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. O sea que podríamos decir que cada, cada sueño no significa algo. Sí, cada sueño. Si es recurrente, sí. Pero si es pasajero, no. Si solo una vez lo sueño, no. Entonces no tienen impacto. Ah, ok, está bien. Ujú. ¿Otra pregunta o alguna otra duda? Es bien bonita la psicología. Todo lo que es el psicoanálisis, bueno, todos los enfoques han dado muy buenos aportes para estudiar y para darle tratamiento a todos los conflictos que nosotros llegamos a tener. Pero con este enfoque sí, es analizar la vida de las personas y aplicar las técnicas para que encuentren la sanación. Okay. ¿No hay dudas? Si no hay dudas, pues nos quedamos hasta este momento y nos vemos el día de mañana. ¿Quedó clara la teoría? Sí, ¿verdad? Sí, licenciada, la verdad que fue bastante importante, muy bonito, como decía usted, todo lo que engloba la psicología. Hay muchas cositas que solo había oído mencionar y ahora que las retomó usted, eh, súper lindas, la verdad, porque a través de ella uno se da cuenta que tantas cosas que pasan en nuestro diario vivir tienen un significado. No solamente pasan las cosas porque deben de pasar así, sino que cada cosa tiene un conecte con la otra. Y Así es. en base a esos métodos, a esas técnicas, se puede llevar a un análisis más profundo de qué es lo que está pasando realmente. Así es. Muchas gracias. Es conocer un poco más a las personas, por qué tienen esas conductas. Y algo bien fundamental es que en todas las profesiones es llegar a conocer, a analizar, sin juzgar, sin ningún tipo de prejuicios hacia alguien. Eso nos hace mucho más integral en nuestras profesiones, en la forma de convivir con los demás, con la familia, en el ámbito académico, en lo laboral, en todas esas facetas de nuestras vidas. Por eso es muy importante la psicología. Ok, ¿ya no hay dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Pasen muy buenas noches y de igual manera pues se cuidan mucho y espero verles. Muchas gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Neri. Buenas noches, Liz. Buenas noches, señorita Lozano. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, Feliz licenciada. noche, señorita Ivonne. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, pasen buenas noches.